Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Les ruego, por favor. Estamos llevando el tema acerca de la iglesia y en esta tarde vamos a meditar acerca de la iglesia como una verdadera comunidad. Es el tema que he titulado, hermanos, para nuestro sermón en esta tarde. La iglesia, una verdadera comunidad. Si te preguntara qué es lo que tú buscas en la iglesia, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que tú has venido a buscar aquí? Podrías decir, bueno, una buena prédica, una buena palabra. Yo quiero que el pastor predique bien, que me enseñe bien la Biblia. Podrías decir también, bueno, yo he venido en búsqueda de buenas alabanzas, un tiempo donde nos podamos regocijar, donde podamos alabar al Señor. O tal vez has pensado un poco en la comida. Aunque en esta tarde, hermanos, no vamos a tener el almuerzo cotidiano que sabíamos tener, pero tal vez has venido con esa mentalidad: vamos a comer algo. El pastor Mark Dever cuenta la historia de un joven que en su iglesia, era un joven muy especial, ¿no? En su iglesia dice que él solía desaparecer en el momento del sermón, en la predicación. Este joven por años había asistido a 2 iglesias al mismo tiempo. En las alabanzas este joven estaba dentro del culto y cuando terminaba el tiempo de las alabanzas, él se iba a otra iglesia. Un día el pastor Mark Dever le preguntó a este joven, y quiero que escuches por favor lo que le dice. El pastor Mark Dever le dice al joven: joven, ¿alguna vez has pensado en hacerte miembro de esta iglesia? Es una pregunta, hermanos, una pregunta natural. ¿Has pensado en hacerte miembro de esta iglesia local? El joven quedó sorprendido, dice la historia, o sea, quedó atónito. ¿Cómo me estás diciendo eso, pastor? El joven le dijo: pastor Mark Dever, sabes, honestamente, no tengo la intención de poder pertenecer a ninguna iglesia local. Yo sé para qué estoy aquí. Yo no necesito de personas. Estas personas de la iglesia solo harán mi caminar cristiano más lento y más pesado. Imagínense esa respuesta. En otras palabras: pastor, yo estoy bien con Dios, estoy bien con Él, no necesito de hermanos en la iglesia. Saben, a menudo las personas piensan en iglesia en estas 4 paredes. Cuando era niño yo le decía a mi mamá, mira esa iglesia, y obviamente no me refería a personas, me refería a una infraestructura, a un edificio. La gente suele pensar en iglesia de esa forma, hermanos. Algunos piensan en iglesia en el culto, en esto que hemos hecho ahorita. Esto es iglesia, pero nada está más lejos de la verdad. La iglesia, como hemos aprendido hasta aquí, no es un edificio. La iglesia no es un culto. La iglesia son personas, somos nosotros. Así que cuando yo te pregunto ¿qué es lo que buscas de una iglesia? ¿Te das cuenta, hermano? La respuesta lógica de que debería haber en tu corazón es: yo busco a personas. Yo busco relacionarme con personas, porque la iglesia se supone que son personas. Pero lamentablemente eso es lo último que pensamos en una iglesia. Eso es lo último que en nuestra mente está cuando buscamos una iglesia, las personas. Pensamos en la prédica, pensamos en el culto, en las alabanzas, en la comida, pero jamás, casi poco pasa por nuestra mente los que están ahí dentro, las personas. Hermanos, esto es justamente lo que he estado rompiendo en estas prédicas. Ese pensamiento equivocado que muchos de nosotros hemos tenido con respecto a la iglesia. Nosotros dijimos el domingo pasado lo que realmente era un cristiano, ser un cristiano. ¿Recuerdan? Quiero que recuerde, mi hermano, eso. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano, dijimos, no es solo alguien que ha sido reconciliado con Dios. No, un cristiano también es alguien que ha sido reconciliado con el pueblo de Dios.
con personas que al igual que Él están caminando en búsqueda del Dios soberano. El Señor no nos ha llamado a vivir una vida solitaria, ermitaña, hermanos. No hay llaneros solitarios en la viña del Señor. No, hermanos, el Señor nos ha llamado a formar parte de su familia, la iglesia. Y hoy quiero que reflexionemos sobre este asunto, haciéndonos dos preguntas clave. La primera pregunta que yo quiero plantearte, hermano, es acerca de cuál es el propósito de Dios para tu vida si eres un cristiano. ¿Cuál es el propósito realmente que tiene Dios para ti como cristiano? Y la segunda pregunta que quiero que pienses es acerca de cómo se supone que debes vivir dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo se supone que un cristiano debe relacionarse, debe inmiscuirse dentro de las filas de la comunidad? Esas son las dos preguntas que están ahí en sus hojas, hermanos, que bueno, hemos tratado de compilar, tratado de explicar brevemente ahí escrito en sus hojas. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios para un cristiano? Nuestro Dios, en su infinita sabiduría y amor, no te ha llamado solo para que tengas una relación individual con Él. No, hermano, sino también te ha llamado para que tú cultives una relación colectiva con su pueblo. Ese es el propósito de Dios, que tú seas parte de una comunidad, de un pueblo, de una familia. Desde un inicio, desde el principio en Génesis, Dios nos demostró que no fuimos creados para estar solos. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán? Adán estaba colocando nombres a los animales y de repente algo sucedió en su corazón. Adán se sintió solo, ¿recuerdan? Dice la Biblia que no había compañía para él. Él veía a las ovejitas con sus rebañitos, ahí todos los animales con sus familias, pero él no tenía con quién compartir. Imagínense eso. Aunque Dios estaba con Adán, recuerdan, aunque Adán tenía una relación con Dios directa, eso no era suficiente, hermanos. No era suficiente. Adán necesitaba de compañerismo, necesitaba de alguien que esté a su lado. Y es por eso que Dios hace a su compañera, hace a una mujer para que le ayude. ¿Se dan cuenta? Dios nos demostró desde el Génesis que no hemos sido creados para la soledad, hermanos. Nunca. Dios quiso siempre hacer un pueblo. Por eso, en Mateo capítulo 22, verso 34 al 40, vayamos allá con nuestras Biblias ahora. No es de extrañarse que Jesús dijera estas palabras, hablando acerca de la ley de Dios, acerca de la Biblia, de todo lo que es la Biblia. Dijo Jesús, Mateo 22, 34 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén, decimos a eso. Van a cultivar una relación con Dios, dice Jesús. Van a amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Pero no queda ahí. Verso 39. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Jesús nos rayó la cancha. Jesús nos dijo, mira, vas a cultivar una relación con Dios, pero al mismo tiempo tienes que cultivar una relación con tus semejantes, con tu prójimo, con tu hermano. Lo vas a amar. Mark Dever decía, el primero produce el segundo y el segundo compruebe el primero. En otras palabras, ¿qué significa eso? Amar a Dios, hermanos, amar a Dios produce amor al prójimo. Una persona que está amando a Dios con todo su corazón es una persona que está amando a su prójimo. Amar a Dios produce amar a mi prójimo. Y el segundo comprueba el primero. ¿Qué significa? La evidencia de que yo amo a Dios es que amo a mi prójimo.
La marca de que realmente amo con todo mi corazón a este Dios es que estoy dispuesto a relacionarme con personas, con mi prójimo, en un vínculo de amor. ¿Saben, mis amados hermanos? Vivimos en un mundo muy fragmentado. ¿Lo han notado? Muy fragmentado. La gente lucha contra ella misma. Están bloqueando las avenidas, las calles. Y pareciera que el problema es entre el presidente Luis Arce y el gobierno y el expresidente Evo Morales. Somos bolivianos, se supone que deberíamos estar en paz, pero no es así. El ser humano ha creado barreras sociales, raciales, económicas entre ellos. Y es por eso, hermanos, que no podemos llevarnos bien, no podemos llevarnos de la mano, aún siendo bolivianos. ¿Se dan cuenta? Estamos en un mundo fracturado, fragmentado por causa del pecado. Un indígena no puede relacionarse con un gringo. Hay clase alta. ¿Y qué clase más hay, hermanos? Clase media y clase baja. ¿Por qué hemos dividido así? ¿Por qué nos hemos partido así? Por el pecado. Y es por eso que Pablo va a decir en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16: ahora Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice Pablo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y va a terminar Pablo en el verso 16 de ese capítulo 2 de Efesios diciendo: y mediante la cruz el Señor nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En otras palabras, en Cristo, gracias a su muerte en la cruz, ahora ya no hay barreras, ya no hay muros que nos separen entre nosotros, hermanos. Por eso aquí, ¿no se han dado cuenta? Aquí estamos todo tipo de personas, citadinos y pueblerinos, personas que estamos estudiando en una universidad y personas que a veces ni siquiera hemos entrado al colegio, hemos tal vez primero básico, pero estamos sentados aquí y nos llevamos de la mano. ¿Por qué? Porque ya no hay enemistad. Las barreras que el mundo nos ha acostumbrado a vivir han sido derribadas en Cristo nuestro Señor. La pregunta entonces surge: ¿cuál es la evidencia clara entonces de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la evidencia clara de un verdadero cristiano a la luz de lo que estamos diciendo aquí? Bueno, hermanos, la evidencia de un cristiano verdadero es que ahora este cristiano quiere ser parte de una familia, quiere ser parte de una iglesia local, quiere aprender a amar. Quiero que me acompañes a 1 Pedro capítulo 1 versículo 22. Vayamos allá con nuestras Biblias, hermano, les ruego por favor. 1 Pedro capítulo 1 versículo 22. El apóstol Pedro escribió a las iglesias que estaban en la diáspora y les dijo estas palabras: habiendo purificado, observe bien, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Está diciendo Pedro: hermanos, ustedes han sido purificados, sus almas han sido purificadas por la sangre de Cristo. Son creyentes ahora, son cristianos. La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Cristo ha purificado tu alma? ¿Para qué te ha transformado? Pedro responde: para el amor fraternal no fingido. ¿Te das cuenta? Tú has sido transformado para amar a tu hermano, para amarlo, no perfectamente, pero sí sinceramente. Es un amor no fingido, no fingido. Por eso termina diciendo Pedro: ahora, hermanos, ámense los unos a los otros entrañablemente de un corazón chuita. En otras palabras, un corazón limpio, puro. Ámense sinceramente unos a otros, porque esa es la evidencia de que tu corazón ha sido purificado.
Con razón, 1 Juan capítulo 3, 14, escucha bien lo que dijo el apóstol Juan. Nosotros sabemos, hermanos, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Has notado eso? Tú sabes que eres salvo, que has pasado de muerte a vida en que amas a tu hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Con razón Jesús dijo en Juan 13:35, escucha la palabra de Jesús. Jesús dijo, en esto conocerán que todos son mis discípulos. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el propósito, hermano, de Dios para tu vida? Siendo un cristiano, es que tú ames a tu hermano. Y para amar a tu hermano tienes que pertenecer, tienes que ser parte, tienes que inmiscuirte dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia local. Eso te estoy diciendo, eso quiero que aprendas. La vida cristiana no es, hermanos, no es una vida solitaria y aislada. Hermanos, por favor, recuerden lo que estoy diciendo. La vida cristiana no consiste simplemente en amar a Dios. No, yo y Dios estoy bien, suficiente Dios y yo. No es suficiente, dice Dios. No, la vida cristiana consiste en amar a Dios y aprender a amar a mi hermano, aprender a amar al pueblo de Dios. Ahí es donde hemos cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso me lleva a mi segunda pregunta ahora. Si el propósito de un cristiano es vivir dentro de la comunidad cristiana, dentro del pueblo de Dios, para que aprenda a amar, mi pregunta es entonces, ¿cómo debe vivir ese cristiano dentro de esa comunidad? ¿Cómo se supone que ese cristiano debe desarrollarse dentro de esa comunidad? Vamos ahora a responder la segunda pregunta. ¿Cómo debe vivir un cristiano en la comunidad del Señor? Hermanos, la verdadera comunidad del Señor vive en comunión. Voy a repetir eso, ¿sí? Podemos hacerlo todos. La verdadera comunidad del Señor vive en comunión. ¿Cómo quiere Dios que tú vivas aquí dentro, hermanos? En comunión. Repitan todos juntos. En comunión. Vamos, 2, 3. Muy bien, hermanos, más fuerte. ¿Cómo quiere Dios que vivas aquí dentro? Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Hermanos, hay que vivir en comunión. Bueno, ¿qué es comunión? Algunos asocian comunión con ir un día a un partidito de futsal, ¿no? Pastor, hemos entrado en comunión porque hemos estado en el partido. Algunos asocian comunión como ir al cine, ¿no? Yo recuerdo una vez, uno me decía, pero Jeremías, tú nunca vas al cine con los jóvenes de la iglesia. Cada año los jóvenes tienen su fecha para ir al cine y tú no vas. ¿No tienes comunión? Algunos piensan que comunión es, se dan cuenta, de ir al cine, ir de paseo, ¿verdad, hermanos? Algunos pueden pensar en comunión como cantar. Pastor, aquellos tiempos, los machoconjuntos, decimos, ¿no? Nos cantábamos nuestros concursos musicales y ganábamos aquí, allá, todos son almorochata, tanta hacíamos. Ganadores éramos. Teníamos comunión. Hermanos, claro. Pensamos en comunión acerca de esas actividades. Pensamos en comunión en cosas, en activismos que hacemos. La pregunta es, ¿eso es comunión en la Biblia? La palabra comunión aparece en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Quiero que me acompañes allá con tu Biblia. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Y mira Pablo en qué contexto habla de la comunión. El libro de Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra, está hablando de la predicación de Pedro, recibieron el evangelio, está diciendo,
Ese momento fueron bautizados. Imagínense, recibieron la buena noticia del evangelio y la gente dijo: queremos bautizarnos. Y dice la Biblia que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¡Wow! Fueron parte de la membresía 3,000 personas. Y observen ahora el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra clave ahí es la palabra perseverar. Perseverar. La palabra perseverar tiene que ver con mantenerse firme. Significa adherirse firmemente a algo. Significa persistir. Eso es lo que está diciendo Lucas. La primera iglesia del Señor persistía. Ahora la pregunta es: ¿en qué persistía? ¿En qué se mantenía firme? Era constante. En la comunión unos con otros, dice el texto. En la comunión unos con otros y en las oraciones. O sea, esto no era algo esporádico. Esto no era de vez en cuando. No, hermanos, era algo que ellos practicaban siempre. Muy diferente a como hoy en día nosotros mismos podemos pensar. A ver, yo le pregunto, hermanos, ¿has pensado en venir hoy día al culto de oración? Entonces uno puede decir: pastor, hoy día creo que no voy a poder venir al culto de oración a las 2:30 porque tengo que lavar mi ropa, porque tengo que atender a los hijos, porque tengo que... Eso no había en el pensamiento de esta iglesia. Ellos hacían esto no de vez en cuando, no es cuando sentían, no es cuando se les daba la gana de hacer. La idea del pasaje es que ellos voluntariamente, intencionalmente persistían, mantenían firme esas cosas. No era algo esporádico. Y ahí está nuestra palabra, comunión. Y ahora, hermanos, yo quiero que pienses por un momento en koinonía. La palabra koinonía es comunión en griego. ¿Y qué significa koinonía? La palabra koinonía da la idea de un grupo de personas que tienen algo en común. Estoy definiendo comunión. Escucha esto. La palabra comunión o koinonía da la idea de un grupo de personas que tienen algo en común. Y eso hace que estas personas participen y compartan todas esas cosas que tienen en común. Déjame repetirte esto. Pastor, ¿qué es comunión? ¿Qué es koinonía en la Biblia? Comunión, por eso viene la palabra común, unión. Da la idea de un grupo de personas que tienen algo en común, que les une. Y como tienen eso en común, estas personas participan y comparten esa cosa que tienen en común. Ahora la pregunta surge: ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué cosas los primeros cristianos tenían en común? Porque ahí es donde comienza la comunión. A todos nos gusta el pan Paco. Uy, pastor, aquí para entrar en comunión solo los pampaqueros. Los que no son pampaqueros fuera, no van a tener comunión con nosotros. ¿Se dan cuenta? La comunión comienza con algo que tenemos en común. Ahora pregunto yo, hermanos, ¿qué tienes en común con tu hermano? ¿Qué tienes en común? ¿Qué tenemos en común? Escucha la definición de Sugel Michelén. Creo que él lo dice de una manera clara. Escucha. Dice Sugel: comunión es compartir con mi hermano o mi hermana aquello que todos tenemos en común: el conocimiento de nuestro Dios y su palabra, con la intención de que mi hermano tenga una comunión con Dios cada vez más profunda, y con el pensamiento de que Él fortalezca, aliente e instruya su alma en el temor de Dios. Déjame resumirte eso.
Comunión, hermanos, comunión es compartir con mi hermano aquello que los dos tenemos en común. ¿Qué cosa? El conocimiento de Dios y de su palabra. Mi intención al compartir con mi hermano el conocimiento de Dios y su palabra es que mi hermano cultive una relación más profunda con Dios, alimente, fortalezca su alma en el temor a ese Dios a quien él y yo servimos. Eso es comunión. Podemos estar aquí y no tener comunión. Puedes estar junto a un hermano y no tener comunión. ¿Por qué? Porque comunión, repito, comunión es compartir algo con mi hermano, el conocimiento que tengo de Dios y de su palabra. Déjame ponértelo esto bíblicamente. Primera Juan capítulo 1 verso 3. Acompáñame ya con tu Biblia. En Primera Juan capítulo 1 verso 3, Juan va a decir lo que estamos diciendo aquí. Observa. Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, en la iglesia donde él está escribiendo, se estaban introduciendo falsos maestros. Entonces Juan les dice a los hermanos: miren, amados hermanos, afiancen sus almas a nuestras enseñanzas apostólicas, porque nosotros hemos visto y hemos oído las palabras de Jesús, y esas palabras les estamos compartiendo, les estamos anunciando. ¿Notan? ¿Para qué? Sigamos leyendo. Primera Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Está diciendo Juan: hermanos, nosotros hemos visto, hemos oído las enseñanzas de Jesús. Les estamos compartiendo esas enseñanzas para que tengan comunión unos con otros, para que tengamos comunión entre nosotros. La comunión verdadera, ¿qué está diciendo Juan? Es compartir con mi hermano lo que he visto y lo que he oído de mi Señor Jesucristo, el conocimiento que yo tengo de Dios y su palabra. Eso es comunión, hermanos. Y nosotros necesitamos eso de nuestros hermanos. Necesitamos hacer eso con nuestros hermanos y necesitamos recibir eso de nuestros hermanos. Por eso voy a citar muchos textos en la Biblia. Por eso en Romanos capítulo 15 verso 14 va a decir la palabra del Señor, Pablo: por esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿A quién está hablando? ¿A los pastores o a los hermanos? ¿A quién, hermanos, está hablando el pasaje? A los hermanos. Estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. ¿Notas? Ustedes conocen al Señor, están llenos de bondad. Ahora compartan eso con el otro, con tu hermano. Amonéstelo unos a otros. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿notas? Ustedes que conocen la palabra del Señor, está hablando los hermanos, restauradle con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, compartan eso, restauren al hermano, levántenlo, pero con espíritu de mansedumbre. Cuidado que lo hagan con machete, ¿no? Cuchilla. No, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Notas? Eso es comunión. Yo comparto con mi hermano lo que conozco del Señor y lo que sé. Lo amonesto, lo animo,
lo restauro, comparto con mi hermano. Primera Tesalonicenses 5:14. Acompáñenme allá. Pablo dice, también nos rogamos, hermanos. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién está hablando? ¿A los pastores? No. No dice, también nos rogamos pastores. No dice. ¿Está hablando de los maestros de escuela dominical? Pablo dice, hermanos maestros de escuela dominical. No. Está diciendo hermanos. ¿Notan? Está hablando a nosotros, hermanos. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Quién tiene que alentar al hermano? ¿Quién, hermanos? ¿Quién es? Nosotros. ¿Quién tiene que hacerles reaccionar al flojo, al ocioso, al que no quiere trabajar para el Señor? ¿Quién es? Nosotros, la iglesia, todos. Ustedes unos a otros, háblense, ayúdense, colabórense, restáurense, compartan el conocimiento que tienen acerca de Dios y de su palabra. Eso es comunión, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿eso se puede hacer solo el domingo en la mañana, hermanos? ¿Eso se puede hacer aquí? No es suficiente. Para amonestar, animar, alentar, levantar, restaurar, necesitamos más tiempo. Y es por eso que la iglesia no es simplemente un domingo en la mañana. La iglesia son 7 días de la semana. Hermanos, la iglesia nunca está cerrada. Uy, pastor, he venido. La iglesia había estado cerrada. ¿Cómo cerrada? Eso es a mí sorprendente. ¿Cómo se va a cerrar la iglesia? La iglesia nunca se cierra. Se va a cerrar cuando Cristo venga en su gloria. La iglesia siempre está abierta. La iglesia siempre está abierta, hermanos, porque la iglesia no es esto, la iglesia somos personas. Alguien me decía, pastor, hemos cambiado los cultos de oración. Y es verdad, hermanos. Nosotros hacíamos cultos de oración el martes, luego hicimos el viernes y ahora lo estamos haciendo el domingo. Hermano, preguntamos. Me decía una persona, pero ¿para qué vamos a hacer ahora? 7 días. 7 días. Domingo no vaya a tener que estar en la iglesia. ¿Y los 7 días? Yo le decía, hermano, pero se supone que los 7 días tú estás en comunión con tus hermanos. Porque estar en comunión con tu hermano no es venir a un culto. Hermano, escucha eso. Estar en comunión no es venir a un culto. Esto no es comunión solamente. Comunión es cuando tú has ido al hermano, has tocado toc, toc, toc su casa. Hermano, he visto que estás desanimado, hermano. Mira, esto dice el Señor. Mira, de esta forma tú puedes llevar. Toc, 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 hermano. Te he visto andar esta semana por ahí, hermano, en malos pasos. Estás siendo tentado, mi hermano. Ten cuidado. Eso se hace, se supone que en el resto de la semana estamos unos con otros, llevándonos, animándonos, ayudándonos unos a otros. Por eso la Biblia va a hablar de comunión en estos términos. Escucha bien, la Biblia va a hablar de comunión en estos términos. Ámense unos a otros, vivan en paz unos a otros, prefiéranse unos a otros, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, sírvanse unos a otros, sopórtense con paciencia unos a otros, perdónense unos a otros, cántense los unos a los otros. Y Efesios habla de eso, cántense. ¿Alguna vez has pensado en eso? Cántense. Hermano, escuche esto. El hecho de que tú vayas a la casa de un hermano o de una hermana, toc, 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 ¿a qué has venido? El hermano te dice, hermanito, he venido a cantarte nomás, hermano. Eso es comunión, hermano, ¿entiendes? Eso dice la Biblia. Cántense unos a otros con salmos y cánticos espirituales, Efesios capítulo 5. Hermano, quiero cantarte, quiero decirte este versículo. Hermano, quiero animarte, quiero alentarte, quiero perdonarte. ¿Entiendes? Quiero restaurarte. Eso es comunión, hermano. Eso es verdadera comunión. Por eso, hermanos, ¿te das cuenta? Comunión no es ir al cine y todos estamos en el cine mirando la película y nos emocionamos nuestras. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Un partido de futsal, todo, y nos hemos dado un partido.
Quien sea eso puede hacerlo, hermano. Un mundano va a hacer eso y se van a tomar sus copitas. Y uy, quien sea, hermano. Machos conjuntos, ¿no? Y las estudiantinas. Hermano, eso quien sea lo hace. Pero ¿quién va a ir a animar, a perdonar, a levantar? ¿Quién va a ir a compartir con su hermano la palabra de Dios? Para que ese hermano afiance, aliente, afirme su corazón a la voluntad de Dios. ¿Quién va a hacer eso? Eso es comunión, hermano. ¿Has entendido? Ahora, no estoy diciendo con eso que los jóvenes no podemos ir al cine. Jóvenes, podemos ir al cine. Pero eso no significa comunión. Comunión es cuando tú vas al cine. Y ahí en el cine, tú empiezas a compartir con tu hermano todo lo que el Señor te ha dado a conocer a ti. Amén. No es pecado, jóvenes, ir a un partido de futsal. Hay que ir. Yo más voy, hermanos. Y los dominguitos, los sábados nos vamos a compartir. Eso no es pecado. Pero si quieres que realmente tengamos comunión, es cuando ahí en el partido de futsal llega un momento donde tu hermano con el otro, ¿qué cosa me has blanqueado? Y papá, no le quiere, y te voy a trinchar, y un guardazo te voy a dar. Y bueno, te dice, hermano, ¿qué te está pasando? Cálmate, hermano, ¿qué dice el Señor? Ya cuando ha sucedido eso, es comunión. Eso es comunión. Cuando he compartido el conocimiento de Dios y de su palabra, mi hermano. Termino con esto. Hermanos, ¿tú crees que haciendo estas cosas nos vamos a librar de problemas? No. Las hordas del infierno se van a levantar contra la iglesia. Si empezamos a caminar así, tenemos que estar abiertos a los golpes, a las heridas, a los malos entendidos. Porque al momento de charlar con tu hermano, de conversar, de animar, de restaurar, hermano, de amonestar, no sé, en el momento que tú hagas eso, tienes que entender de que tanto tú y tu hermano están influenciados por el pecado. Aún el pecado mora en ustedes, y en ocasiones eso va a ocasionar malos entendidos. Malos entendidos. Lo que no quería decir, eso he dicho, pastor, ¿qué voy a hacer ahora? Es el pecado, hermano. ¿Por qué me ha dicho eso esta persona? ¿Cómo me va a decir eso? Pero tal vez no era así, hermano. Malos entendidos, heridas. Es cierto, hermano, no va a ser fácil, pero vale la pena. Porque la palabra del Señor nos dice que fierro con fierro se aguzan. ¿Sabías eso? Fierro con fierro se aguzan. Proverbios 27:17. Cuando al fierro queremos afilar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar otro fierro y ¿sí o no, hermanos? Así pasa el cuchillo, ¿no? Ahora, al momento de hacer a veces chispea. Es cierto, eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en comunión. Fierro con fierro estamos aguzando. Hermano, ¿qué ha pasado? Alentate, hermano. Pero una chispa sale. ¡Pah! ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo? ¿Se entiende? Tú que va a pasar el chispazo. Sí hay chispazos, va a ocurrir. Pero hermanos, al final, fierro con fierro se aguza. Al final, el Señor va a usar eso para conformarnos a su imagen, a su semejanza. Amén, hermanos. La iglesia primitiva vivía esto a plenitud. Y qué imagen tan poderosa de esta iglesia. Cuando la Biblia dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, está hablando de lo que les he dicho ahorita, hermanos. No era una comunión superficial. No era una simple reunión semanal que ellos hacían. Ellos compartían la vida, la fe, el pan, las oraciones. Y eso es lo que significa ser parte de una iglesia. Ser parte de una iglesia es compartir juntos el viaje rumbo hacia la eternidad. Estar juntos en las luchas y las alegrías. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, caminar como un solo hombre. Oh, el Señor pueda bendecir esta iglesia, hermanos. Podamos entender esto.
Porque esto es comunión. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es que tú seas parte de una comunidad. ¿Cómo debo vivir en esa comunidad? Debes vivir en comunión, en koinonía. Y pastor, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que debes compartir con tu hermano, compartir el conocimiento que tú tienes acerca de tu Dios y de su palabra. ¿Cómo aplico esto? Simplemente quiero dejarles 3 aplicaciones. Primera, hermano, hermana, ¿puedes citar a 3 hermanos con el que tú tienes este tipo de relación? ¿Está Dios con nosotros? Tú puedes citar a 3 hermanos o hermanas con quienes tú has cultivado esta relación. Las palabras: Señor, yo a este hermano le he animado, le he redarguido, le he confrontado con su pecado, estoy tratando de restaurarlo, estoy orando por él. ¿Puedes mencionar a 3 hermanos delante del Señor? ¿O no hay ninguno en tu mente? ¿O no hay nadie? ¿A quién has ido a visitar en esta semana, hermano? Hermanos, ¿a quiénes has ido a visitar esta semana? Lamentablemente tengo que decir que los que más nos visitan, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová. ¿Verdad, hermanos? Toc, 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 toc. ¿Será un hermano? Testigo de Jehová. Ya está ahí, hermano. ¿Por qué? Tenemos que entrar en comunión. Segunda aplicación. ¿Tú has pensado en aislarte? ¿Tú has pensado en aislarte? Algunos dicen eso. Pastor, hay mucho problema en la iglesia. Y es cierto, hermano. ¿Quién dijo que la iglesia iba a ser color de rosas? ¿Quién dijo eso? Mentira. Siempre en una relación hay problemas, hermanos. Siempre, tú lo sabes. Hermanos, sabes que hay problema en una relación. Eso no es de sorprenderse. Cuanto más contacto tengo con una persona y más frecuento, hay más problema. Tú lo has experimentado y yo. Recuerdo con mi esposa cuando éramos novios. Nosotros éramos separados, allá, yo aquí, y todo era bonito, hermano. Ahora vive conmigo, duerme conmigo y no sabe qué cosas nos pasa ahí dentro, hermano. Hay problema. Cuanto más frecuentamos, cuanto más queremos estar en comunión. Es cierto. ¿Quién dijo, hermanos? ¿Quién dijo que iba a ser fácil la comunión? No es fácil. Pero la solución no es el aislamiento. La solución no es tirar la toalla, hermano. No es decir, ahora porque aquí tengo problema me voy. ¿Qué me importa todo? Voy a estar solo con Dios. Ese no es el problema. Ese no es la solución, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que el que se aísla busca su propio deseo. ¿Notas eso? El paso para la apostasía, hermano, es el aislamiento. El paso para que niegues a Dios como tu Señor y Salvador es que vivas solo. El que se aísla busca su propio deseo, dice Hebreos. No, la solución no es que te aísles. La solución, hermano, es que ames. El amor todo lo sufre, todo. El amor todo lo soporta. Todo, hermano. Todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Has entendido eso? Todo. Ese es el amor que Cristo nos demostró en su cruz. Él nos amó profundamente y nos sufrió, nos soportó. Te amó, hermano. Y a pesar de tus muchos pecados, el Señor te tuvo paciencia.
El Señor te supo esperar, te supo soportar hasta que tú reacciones. ¿Por qué no puedes hacer eso con tu hermana y con tu hermano? ¿Por qué no puedes hacer eso? Dale por gracia a tu hermano lo que tú has recibido por gracia del Señor. Amén, hermanos. Eso es vivir en comunión. Eso es amar a mi hermano sobre todas las cosas.